Vamos a la palabra de Dios, al libro del Éxodo, capítulo 19. Hace 8 días hicimos un paréntesis en la predicación acerca del Éxodo y hoy vamos con Éxodo parte 6. Éxodo parte 6, vamos al capítulo 19. Cuando lo tengas, por favor, me das un fuerte amén. Éxodo 19. Los estoy esperando, iglesia. Solo por aquí adelante escuché un par de amén. Éxodo 19, allá atrás lo tenemos. Ok. Exactamente 2 meses después de haber salido de Egipto, los israelitas llegaron al desierto de Sinaí. Vamos a orar. Señor Dios, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia en este lugar. Gracias porque hoy podemos recordar cuál es el motivo por el cual hemos venido, Señor. Cuál es la razón por la cual nos encontramos en este sitio. ¿Por qué hemos dejado de hacer otras cosas, Señor, que tal vez a nuestra carne le agraden más? Pero estamos aquí por tu misericordia. Estamos aquí porque tú nos has traído a este lugar para adorarte, a este lugar para exaltarte, a este lugar para glorificarte, a este lugar también para escuchar tu voz que es dulce muchas veces, pero tu voz que también suena como el trueno muchas otras. En el nombre de Jesús hoy te pedimos, Padre, que quites toda pereza, que quites toda distracción, que quites, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, todo lo que el enemigo esté tratando de poner a nuestro alrededor para alejarnos de lo que tú quieres que escuchemos. Yo te pido junto con mis hermanos en la fe que unjas mi vida, Padre, y que se predique solamente tu palabra, Dios, porque no hemos venido a escuchar hombres. La sabiduría humana es necedad delante de tu presencia. Queremos tu buen consejo, tu consejo completo y absoluto, porque necesitamos, Señor, ser guiados por la voz del pastor verdadero, el pastor que no falla, el pastor que no tiene dobles intenciones, nuestro pastor Jesucristo de Nazaret, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén y amén. Bueno, buenos días, iglesia. Qué bueno que estemos reunidos para buscar del Señor, para exaltar el nombre del Señor nuestro Dios. Amén. Éxodo 19 relata un punto bien importante, el momento que 2 meses después de haber sido liberados del yugo de Egipto, 2 meses de haber salido victoriosos de Egipto, llegan al monte Sinaí, llegan al punto en el que el Señor los estaba esperando, el punto donde se cumple la señal que Dios le había dado a Moisés. Miremos lo que dice acá. Después de levantar el campamento en Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon al pie del monte Sinaí. Son 3 veces que Sinaí es nombrado y es importante entender qué nos quiere decir el Señor al resaltar tantas veces Sinaí. En unos mensajes anteriores estudiamos cuando el Señor llama a Moisés y le dice que va a ser él la persona que Dios va a utilizar para sacar de la esclavitud al pueblo de Israel. Le dice que la señal sería que en ese monte donde Dios se le había aparecido a Moisés, justo en el monte Sinaí, el pueblo vendría a adorar, el pueblo le serviría a Dios en ese monte. Así que hoy tenemos Éxodo parte 6, la señal cumplida. La señal cumplida. Esta es la 6ª parte de esta serie de enseñanzas acerca del Éxodo, la señal cumplida. Y eso lo puedes recordar si quieres hacerlo en tu casa en Éxodo capítulo 3, cuando el Señor le dice a Moisés: y esta será la señal de que yo iré contigo. Vendrán y me adorarán y me servirán en este mismo lugar, en este mismo monte. Llegar al Sinaí era la prueba de que Dios en verdad era quien los había sacado. Y es bien importante que tú y yo en la mañana de hoy dejemos a un lado toda pereza, dejemos a un lado todo pensamiento de las cosas afuera y nos podamos concentrar en lo que Dios nos quiere decir, porque a pesar de lo que hemos vivido, a pesar de las señales que hemos visto de parte de Dios, así como sucedió con el pueblo de Egipto, de Israel saliendo de Egipto, a pesar de las plagas con las que el Señor infligió a Egipto, a pesar de ver el mar rojo como se abría en 2, haciendo un camino seco para que ellos pasaran, el pueblo todavía tenía dudas acerca de si Dios estaba o no estaba con ellos, acerca de si Dios estaba o no en el asunto de llevarlos a la tierra prometida. Y tal vez en la mañana de hoy, como muchos cristianos, todavía dudes si ha sido Dios el que te llamó.
Muchas veces todavía escucho gente que dudan si realmente el mismo Jesús es el que los sacó del pecado y los ha puesto en este lugar. Dudan si realmente deben caminar con el pueblo de Dios. Dudan si continuar a ser adelante con la misión que Dios les ha encomendado. Dudan que realmente Dios haya terminado de hacer la obra en sus hogares, en sus matrimonios, con sus hijos, con sus padres. Dudamos muchas veces del Señor y por eso es importante esta señal. Ahora, ¿qué es lo que Dios hace en el monte? ¿Para qué lleva Dios al pueblo al monte? Porque no fue solamente el llegar al monte, sino de acuerdo al libro de Números y al libro de Deuteronomio, el pueblo de Israel acampó por espacio de 11 meses en ese lugar. ¿Para qué los llevó Dios a ese sitio? ¿Y qué tiene que ver contigo y conmigo en el día de hoy? La señal cumplida, pero ¿qué fue lo que hizo Dios en ese lugar que tú y yo podemos ver como señal en el día de hoy? Vamos a estudiarlo. Versículo 3. Entonces Moisés subió al monte para presentarse delante de Dios. El Señor lo llamó desde el monte y le dijo: comunica estas instrucciones a la familia de Jacob, anúncialas a los descendientes de Israel. Aquí hay dos cosas importantes, iglesia. La primera, el Señor en una sola frase le dice a Moisés: anúnciale esto a los descendientes de Jacob, a la familia de Israel. Y es importante comprender lo que Dios estaba diciendo y haciendo allí. Al utilizar el nombre Jacob y utilizar el nombre Israel, está hablando de dos cosas. Le decía Jacob, haciéndole recordar al pueblo su origen humilde, recordándoles que ellos venían de la familia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Un pueblo pequeño, algo más de 70 personas, entraron a Egipto 430 años antes de este momento. Y cuando les dice familia de Israel, el pueblo de Israel, les está hablando como la nación escogida del Señor, ahora una nación que se contaba por millares y que llevaban el nombre del Señor sobre ellos. Pero es importante para nosotros como iglesia también recordar que hoy nosotros somos una nación santa, un pueblo escogido por el Señor, amén. Un pueblo grande gracias al Señor, pero no se nos puede olvidar de dónde venimos. En uno de los salmos el Señor dice: no olvides la cantera de la cual fuiste sacado. Dile al que está a tu lado: no olvides de dónde vienes. Ahora, cuando dicen no olvides, no es haciendo un llamado a vivir recordando el pecado, porque hay unos que se la pasan recordando su cantera. Lo que dice es no olvides, es decir, no te creas tan santo. No olvides que tú estuviste en el mismo lugar que otros están en este momento. Acuérdate de tu pasado para que te mantengas humilde, pero también recuerda que ahora eres parte de la nación escogida de Dios. Amén. Ustedes vieron, versículo 4, lo que hice con los egipcios. ¿Saben cómo los llevé a ustedes sobre alas de águila y los traje hacia mí? Es muy tierno lo que Dios dice acá, y creo que la mayoría de los que estamos en este lugar podemos testificar que Dios nos ha traído hasta hoy como sobre alas de águila. A pesar de las dificultades, a pesar de lo que hemos enfrentado en una u otra situación, hemos podido mirar atrás y decir: ha sido Dios el que nos ha traído hacia acá. Si no hubiera sido por la fuerza del Señor, habríamos sucumbido. ¿Alguien está de acuerdo con eso? Amén. Amén. Ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Ese es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel. El Señor está diciendo algo tremendo que tenemos que entender. Primero, hay un pacto que el Señor hace con el pueblo de Israel de llevarlos a la tierra prometida, y Él dice: si ustedes cumplen con mi pacto, me obedecen, cumplen con las condiciones que les he dado, serán mi nación santa, serán mi nación preciosa entre todas las naciones de la tierra, un reino de reyes y sacerdotes. Ahora, a la iglesia el Señor le dice exactamente lo mismo. La primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, dice que somos como iglesia una nación santa, un pueblo de reyes y sacerdotes para el Señor. Pero también tenemos una condición, y la condición es seguir creyendo en Cristo Jesús. Hay una condición y no podemos olvidarla, porque olvidarla lleva a la iglesia a vivir
una cosa muy diferente a lo que es la doctrina bíblica. No sé si me hago entender. Muchas personas que están sentadas en las bancas de las congregaciones el día de hoy están mal y están perdidas porque han olvidado que hay una condición. Todavía muchos creen que simplemente consistió en pasar al frente, decir que Cristo es el Señor, que le aceptamos en el corazón y después vivir la vida como quisiéramos, y no funciona de esa manera. Hay dos condiciones que tú y yo debemos recordar, como el Señor se lo recordó al pueblo de Israel. La primera, somos salvos por la fe en Cristo Jesús. Si creemos, como creímos al principio, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús fue crucificado, murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, que fue sepultado y se levantó al tercer día, como dicen las Escrituras, entonces permanecemos en la salvación, en la familia de Dios. No podemos olvidarnos de eso. Pero también dice el Señor que debemos, si creemos eso, produciremos el fruto de vivir en obediencia al Señor Dios Todopoderoso. Cuando una persona deja una de las dos, está mal. Cuando olvidas que todo es por Cristo Jesús, por la fe en el Hijo de Dios, por lo que Él hizo en la cruz, comienzas a llevar una vida de obras, pensando que vas a entrar al cielo por las cosas que tú has hecho. Y eso no es falso, eso es imposible. Pero por el otro lado, pensamos que solamente en haber dicho Jesús entra en mi corazón y llevamos vidas de pecado, vidas en desobediencia, tampoco van a entrar al reino de los cielos. Hay una condición y el Señor desea que nadie se aparte de este pacto, que nadie se aparte. Dice, ustedes serán mi tesoro especial si me obedecen y cumplen mi pacto. El sí es un sí condicional. Amén. Amén. No es algo como he escuchado a algunos diciendo, no, Jesús ya fue a la cruz, o sea, ya pagó, suerte, le toca llevarme al cielo. No, a Él no le toca llevar a nadie al cielo. Eso es mentira. Él desea llevarnos al cielo, son dos cosas diferentes, pero debemos cumplir con las condiciones que Él ha estipulado. Amén. Entonces Moisés regresó del monte y llamó a los ancianos del pueblo y les comunicó todo lo que el Señor le había ordenado. ¿Sabes? Una de las cosas a las que yo más le tengo temor, en un buen sentido, en mi papel como pastor, es en fallar en comunicarles a ustedes todo lo que Dios ha ordenado, todo el consejo de Dios. Para llenar este lugar, para llenar la iglesia, para tener mucho dinero, es muy fácil comenzar a suprimir versículos de la Biblia. Es muy fácil comenzar a vetar ciertos pasajes de la Escritura que son fuertes, que no agradan. Pero la responsabilidad que yo tengo como pastor delante del Señor y para con ustedes es predicarles todo lo que Dios ha dicho. Ahora, una cosa importante es que no solamente soy yo, ustedes también. Ustedes tienen una responsabilidad con el Señor, es predicarle a toda la gente que está a su alrededor toda la palabra de Dios. Hoy es muy fácil salir a la calle y decir, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. Quiero decirte algo, el mundo sabe que Dios lo ama. Ya lo saben. El hecho de que estén vivos les habla de que Dios los ama. Amén. Y de hecho la iglesia en las últimas décadas se ha encargado solamente de predicar que Dios los ama. Pero ¿qué del resto del consejo bíblico? ¿Qué del arrepentimiento? ¿Qué del dejar atrás la vida de excesos? ¿Qué de negarse a sí mismos, tomar nuestra cruz y seguirlo a Él? Estas semanas que hemos estado enviando los videos, y espero que ustedes hayan hecho la tarea juiciosamente y estén reproduciéndolos, estén enviándoselo a todos sus contactos, me he encontrado con mucha gente molesta, particularmente gente religiosa y gente que está en lugares de pastorados y líderes en congregaciones cristianas. Son los más molestos con lo que estamos haciendo, pero es el consejo de Dios que tenemos que mostrar. Algunos me han dicho, primero el amor, solo amor, amor, amor. Y el mundo sabe que Dios lo ama. Y el verdadero amor quiere evitar que sean condenados. Amén. No podemos hablar de Dios te ama y ya nada más. Si Dios te ama, quiere que te arrepientas y seas salvo. Pero si miramos la Escritura, el Señor Jesucristo, la primera prédica que dio, no fue Dios los ama, sino fue arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. Esa fue la primera palabra del Señor. Si nos vamos a lo que están diciendo muchos hoy, entonces al primero al que le falta amor es a Jesús. Y Jesús es Dios y Dios es amor. Amén. Y todo el pueblo respondió a una voz, haremos todo lo que el Señor ha ordenado.
Quiero que tengas esa respuesta allí, porque creo que en algún momento de nuestras vidas todos hemos llegado a decir, haré todo lo que Dios me diga. En algún momento le hemos dicho en algún devocional, en alguna vigilia, en algún ayuno, en algún momento en la casa, en el carro, en el bus, caminando, Señor, voy a hacer todo lo que me digas. La pregunta que nos haremos más adelante es, ¿realmente estamos dispuestos a hacer todo lo que Dios nos diga? ¿O cuántas veces le hemos dicho, no, Dios, pero para eso no? O sea, no sabía que eso estaba incluido. Cuando se convierte la gente, como hablábamos hace 8 días, normalmente está dispuesta a todo. Pero cuando pasan las semanas ya no. Ya la cosa va cambiando, se va enfriando el amor. Luego el Señor le dijo a Moisés, versículo 9, yo me presentaré ante ti en una densa nube para que el pueblo pueda oírme cuando hable contigo, así ellos siempre confiarán en ti. Moisés le dijo al Señor lo que el pueblo había dicho. Después el Señor le dijo a Moisés, desciende y prepara al pueblo para mi llegada. Conságralos hoy y mañana y haz que laven sus ropas. Asegúrate de que estén preparados para el tercer día, porque ese día el Señor descenderá sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Marca un límite alrededor del monte y dile al pueblo esta advertencia. Tengan cuidado, no suban al monte, ni siquiera toquen los límites. Cualquiera que toque el monte será ejecutado. ¿Sabes? Hoy, como iglesia, necesitamos recordar que hay una manera correcta de presentarse delante del Señor. Lo que Dios le dijo al pueblo de Israel en ese momento, cuando estaban en el monte Sinaí, y le dijo, prepara al pueblo. Y es importante entender que le dijo que tenían que prepararse por espacio de 3 días. ¿Para qué eran los 3 días? ¿Cuál era el propósito de los 3 días? El propósito era que el pueblo pensara en lo que iba a hacer. Eran 3 días pensando en vamos a encontrarnos con el Señor en el monte. Vamos a entrar en la presencia de Dios. Tenemos que estar bien para entrar delante del Señor. Es tremendo, pero creo que cuando a veces vamos a entrevistarnos vamos a pensar una entrevista de trabajo, o el decano de una universidad, o la persona que te puede hacer un favor que necesitas con urgencia, se preparan, nos preparamos, la ropa que tenemos puesta, las palabras que vamos a usar, el argumento que vamos a presentar, la manera correcta de hablarle a esa persona. Pero vamos a entrar en la presencia de Dios y entramos como se nos antoje. No lo pensamos. Y el Señor a través de esto nos enseña a nosotros que debemos prepararnos para entrar en la presencia de Dios. Ahora bien, es cierto que de acuerdo a Hebreos nosotros tenemos acceso ilimitado al lugar santísimo del cielo. Amén. Donde Cristo Jesús ministra como sacerdote a favor de nosotros. Pero no podemos entrar de cualquier manera, iglesia. El Señor le dice 3 días, que sean 3 días de lavar las ropas, 3 días de purificación. Ahora, no estamos hablando del cuidado de esta ropa externa. Estamos hablando del ropaje nuestro. ¿Cómo estamos entrando en la presencia del Señor? ¿Cómo has llegado el día de hoy a este lugar? ¿En qué estás pensando en este momento? ¿De qué te estás acordando? ¿Qué es lo que deseas? ¿A qué andas prestando la atención en este instante? Porque no me estás escuchando a mí, estás escuchando al mismo Dios porque estoy leyéndote la palabra del Señor. Amén. La preparación es importante. No podemos entrar de cualquier manera a la presencia del Señor. Y Dios establece límites. Y dice, de aquí no pueden pasar. Los límites molestan a la carne. Los límites molestan al hombre, a la mujer, porque le ponen restricciones. Dios puso un límite en el Edén. Pueden comer de todo menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Hubo un límite. Y ya sabemos qué fue lo que hizo el hombre con el límite que Dios le había impuesto. Hoy en la iglesia el Señor ha puesto límites. Ha dicho cómo debe ser la adoración. Ha dicho quiénes pueden predicar, quiénes no pueden predicar. Y sin embargo, si hacemos estadísticas, por ejemplo en la ciudad, el porcentaje de mujeres ejerciendo el pastorado es mayor al de hombres. Hay más pastoras que pastores en la ciudad de Barranquilla. Un límite claro, un límite establecido por Dios. Y sin embargo, ¿qué importa? Queremos hacerlo así. El problema no es solo de las pastoras. El problema es de todos los que están ahí escuchándolas y permitiéndoles que hagan algo que Dios dijo que no podían hacer. Dios ha puesto límite en la autoridad pastoral. Dios ha puesto límite en el manejo del dinero. Sin embargo,
pasamos esos límites por encima. Y muchos líderes y muchos pastores se enriquecen a causa del evangelio y nadie dice nada. La respuesta que le he escuchado a algunos: ¿te da envidia que Dios me bendiga? No, es que no se trata de eso. Porque mañana puedo salir con la misma acá y tener una camioneta parqueada afuera con los diezmos de todos ustedes y decirles que les da envidia que Dios me bendiga. Es fácil torcer la palabra. Hay límites. Dile al que está a tu lado: hay límites. Hay límites, iglesia. No podemos adorar como se nos antoje. La semana pasada no lo vi, gracias al Señor, porque estaba editado, pero leí el anuncio de 2 videos de 2 pastoras en Estados Unidos que estaban predicando con los senos al aire, literalmente con los senos al aire, predicando acerca del arrepentimiento y todo, y después decía: es que estoy atrayendo a la gente así, pero finalmente lo importante es lo que salga de mi boca. ¿Realmente es eso cierto? O sea, una cosa terrible. Los senos al aire ahí, enfocado la cámara ahí. Pero estoy predicando la palabra de Dios. Hay límites. No puedo hacer cualquier cosa. No puedo predicar parado de manos para que ustedes se llenen acá. Hay iglesias en Estados Unidos en que hay lucha libre. Una iglesia para la gente que le gusta la lucha libre. Entonces, el púlpito es un ring de lucha libre. Porque el pastor era ex luchador. Bueno, todavía es luchador realmente. Y predican un par de versículos y 4 sillazos se dan ahí. No, para atraer a la gente. Hay un límite en lo que Dios permite, en lo que Dios no permite dentro de la iglesia. No podemos hacer lo que querramos. Algunos pastores en Estados Unidos, el deporte principal es el fútbol americano. Y cuando es la final de fútbol americano, no hay prédica, hay la transmisión del supertazón para que la iglesia se llene, para que la gente vea que somos amigables. Están construyendo un McDonald's dentro de una iglesia, se llama McIglesia, para que la gente vaya, almuerce y todo chévere. No, hay límites, hay límites. No podemos hacer todo lo que el mundo hace para que esto se llene y para supuestamente predicar la palabra del Señor. La vez pasada vi un video de un tipo predicando en un burdel de travestis. Y entonces entró a predicar y salió la travesti principal, el travesti principal, y oró: todos oremos, levanten las manos, vamos a orar por ella para que hoy sea un buen show y para que todos disfrutemos y el Señor los ama. No, qué tremenda palabra. No, hay límites. Tenemos que entender que hay límites en todo lo que tiene que ver con el Señor. ¿Por qué? Porque Él los ha interpuesto, Él los ha puesto. Amén. Versículo 16. En la mañana del tercer día retumbaron truenos y destellaron relámpagos, y una nube densa descendió sobre el monte. Se oyó un fuerte y prolongado toque de cuerno de carnero, y todo el pueblo tembló. Moisés llevó a la multitud fuera del campamento para encontrarse con Dios, y todos se pararon al pie de la montaña. El monte Sinaí estaba totalmente cubierto de humo, porque el Señor había descendido sobre él en forma de fuego. Nubes de humo subían al cielo como el humo que sale de un horno de ladrillos, y todo el monte se sacudía violentamente. A medida que el sonido del cuerno de carnero se hacía cada vez más fuerte, Moisés hablaba y Dios le respondía con voz de trueno. El Señor descendió sobre la cumbre del monte Sinaí y llamó a Moisés a la cima. Convengamos, antes de continuar, en que Dios también habla muchas veces a través del susurro apacible, como le habló al profeta Elías. Amén. A veces Dios habla de una manera muy suave. Pero en el día de hoy tenemos que entender que Dios lleva al pueblo de Israel al Sinaí como cumplimiento de la señal, y lo que vemos acá es un diálogo tremendo. Yo quiero que pienses un momento en lo que estamos leyendo, lo que esto está describiendo. El monte Sinaí se sacudía violentamente. Sacudir violentamente, Juan, ven para acá. Haré todo lo que me diga, Señor, y ya está. Sacudir violentamente no es esto, ahí no está sacudido violentamente, ¿verdad? Sacudir violentamente, Juan Carlos Semulante se va a terminar cayendo, gracias Juan. El monte era un terremoto tal vez de categoría 6, era algo tremendo lo que estaba pasando allá.
Habían rayos y centellas saliendo, y sobre la cumbre del monte una nube negra. Fuego se veía en medio de eso. Un cuerno de carnero que iba subiendo el volumen. Y dice que la voz de Dios, cada vez que Moisés le decía algo, le contestaba como trueno. ¿Alguien ha escuchado un truenito? No, es un trueno. Y es la voz de Dios. ¿Sabes? Es tremendo porque el Señor lleva al pueblo para hablarle y no le habla con susurros. ¿Por qué el Señor? Quiero que pienses un momento en eso. ¿Por qué el Señor no les dice, hijitos míos, como sí lo dice a través de la carta del apóstol Juan? ¿Por qué en este momento el Señor habla tan fuerte y da tal despliegue de poder? Porque Él podía presentarse como quisiera en la cumbre del monte. ¿Por qué el Señor escogió presentarse así? ¿Y qué tiene que ver eso con la iglesia en el día de hoy? Vamos a ver la respuesta en el capítulo 20 de aquí de Éxodo, versículo 18. Cuando los israelitas oyeron los truenos y el toque fuerte del cuerno de carnero, y vieron los destellos de relámpagos y el humo que salía del monte, se mantuvieron a distancia, temblando de miedo. Entonces le dijeron a Moisés, háblanos tú y te escucharemos, pero que no nos hable Dios directamente, porque moriremos. No tengan miedo, le respondió Moisés, porque Dios ha venido de esta manera para ponerlos a prueba y para que su temor hacia Él les impida pecar. Préstame mucha atención, por favor, que eso es súper importante que lo entendamos. Dios lleva al pueblo al monte Sinaí y les habla con mucha fuerza con un solo propósito: que le temieran. El propósito de Dios al hablarles de esta manera era que el pueblo aprendiera a temerle a Dios. ¿Y para qué? Para que no pecaran. Decían, ese Dios es terrible. Mira cómo habla, mira la fuerza de su voz. No podemos pecar. Dicen literalmente, es una prueba de Dios para que le teman y así se alejen del pecado, se abstengan de pecar. ¿Sabes? Si la iglesia cristiana, si a mí me preguntaran como pastor y como cristiano, ¿cuál es la dolencia? ¿Qué es lo que más le falta a la iglesia cristiana en el día de hoy? No es amor, como andan diciendo muchos. ¿Sabes qué le falta a la iglesia? Le falta temor de Dios. Le falta temor, a esta iglesia le falta temor por Dios. No estoy hablando de Misión Rescate, única, estoy hablando de la iglesia en general. La iglesia cristiana del siglo XXI no teme a Dios. No le teme. No hay temor por Dios. Ellos escucharon esa voz de trueno. Ellos vieron la nube ardiendo. Ellos vieron cómo el monte se sacudía. Ahora, si el monte se sacudía, ¿qué pasaba con ellos también? Se sacudían también. Y estaban aterrados y le decían, no, Moisés, háblanos tú. ¡Qué susto! Y Moisés dice, no tengan miedo. Porque no, el propósito no es destruirlos. El propósito es que le teman a Dios. Hay una diferencia entre tenerle miedo y temerle. Hoy no vamos a entrar en todo eso, pero el temor tenía que ver con saber que nos ama, saber que es nuestro Padre, saber que Cristo es nuestro esposo, saber que el Espíritu Santo es nuestro consolador, pero que a pesar de todo eso, si no nos sometemos a su autoridad, seremos destruidos por un Dios santo y poderoso. Amén. Amén. Iglesia, hoy falta temor de Dios. Es tremendo, pero hoy muy poca gente tolera que Dios le hable fuerte. Hay muchos pasajes prohibidos en muchas congregaciones. La vez pasada alguien me hablaba de cuando leímos el pasaje de Ezequiel, donde decía, mira, prostituta. Decía, no, ¿cómo se te ocurre decirle a la iglesia prostituta? O sea, no, ¿dónde está tu amor? Ven acá, pero es que el Señor dijo eso. Hay una cantidad de pasajes donde Dios habla fuerte, pero porque nos ama y desea que nos alejemos del pecado. Amén. Iglesia, no le tengas miedo a la voz fuerte de Dios. Hay muchos que hoy han claudicado a escuchar la voz de Dios, como el pueblo de Israel, y dicen, no, que nos hable el pastor, que nos hablen los líderes. Compran los libritos devocionales para que el librito le hable. No quieren encontrarse con la voz de Dios. Y están cómodos así. Así les digan mentiras. Yo soy enemigo número 1 de los libritos devocionales. Porque primero me parece que fomentan la pereza espiritual. Es más fácil leer la explicación de alguien que yo ponerme a estudiar y decir, Señor, revélame.
Adicionalmente que muchos de esos libritos son versículos sacados del contexto y terminan generando falsas doctrinas. No hay nada mejor que el consejo de la palabra de Dios. Amén. Y nada va a reemplazar tu estudio personal, tu tiempo de oración, tu tiempo de intimidad con el Señor a la luz de su palabra santa. No le tengas miedo, ¿sabes? Es tremendo. Yo he visto gente que se ha ido de este lugar porque en algún momento se le ha hablado fuerte. No, ¿cómo puedes hablarme así de fuerte? Dios nunca hablaría así de fuerte. Sí lo hace. Hay momentos en que se necesita hablar con fuerza. Amén. Ahora dice, alguien puede decir, bueno, Antiguo Testamento, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? ¿Para qué temerle a Dios? Si la iglesia le temiera a Dios, si en verdad hubiera temor por Dios en medio de la iglesia cristiana en el siglo XXI, no veríamos lo que vemos a diario. No escucharíamos lo que escuchamos a diario. Que una mujer salga y en un video ponga sus senos al aire mientras que predica la palabra de Dios y tenga más de 100,000 seguidores, ¿sabes qué me muestra a mí? Que no hay temor de Dios en la iglesia. Que las mujeres estén predicando en los púlpitos, ¿sabes qué me muestra a mí? Que no hay temor de Dios en la iglesia. Que pastores homosexuales sean ordenados y se casen y tengan iglesias, ¿sabes qué me muestra a mí? Que no hay temor de Dios en la iglesia. Que sentados en las bancas en este momento, en muchas congregaciones hayan fornicarios, adúlteros, mentirosos y gente como éramos nosotros, pero sin arrepentimiento. Me muestra que no hay temor de Dios en la iglesia, porque si le temieran, no harían lo que están haciendo. Yo no he cogido esto como mi caja menor, no porque yo sea bueno, sino porque yo sé de quién es ese dinero y qué me haría si lo cojo. Tengo temor. Un hijo que sepa que su papá es estricto y que donde lo coja robándole lo va a disciplinar, ¿tú crees que le roba plata a su papá? No. Pero la iglesia lo hace y lo hace y lo hace porque no tiene temor de Dios. Hoy necesitamos menos papito Dios y necesitamos más el Señor de los ejércitos celestiales en las oraciones. El Dios santo, santo, santo. Amén. Vamos a Mateo capítulo 10. Espero toda la iglesia porque solo escucho gente aquí adelante. Mateo capítulo 10. Mateo 10, versículo 16. Hace unos jueves predicamos parte de este pasaje y el Señor me ha vuelto a hablar de lo mismo. ¿Qué tiene que ver el monte Sinaí? ¿Qué tiene que ver esa señal cumplida? ¿Y para qué Dios quiere que le temamos? Miren, los envío como ovejas en medio de lobos. Por lo tanto, sean astutos como serpientes e inofensivos como palomas. Te voy a poner en contexto. El Señor está hablando aquí a sus discípulos, a quienes está comisionando, está a punto de enviar a predicar de dos en dos las buenas nuevas del Evangelio. Luego de decirles y darles autoridad para sanar enfermedades, para echar fuera demonios, para predicar el Evangelio y advertirles que lo hagan gratis, que muchos deberían leer eso el día de hoy, porque es gratis, no tienen por qué cobrar por un milagro, no tienen que andar cobrando por cantar, por cada cosa que hacen. El Señor después de eso dice, miren, los envío como ovejas en medio de lobos. Quiero que te pongas a pensar un momento en una pelea entre una oveja y un lobo. ¿Quién pierde? ¿Alguien le apuesta a la oveja? ¿Alguien le apuesta al lobo? No, yo creo que el lobo pierde ahí. No, la oveja es indefensa contra el lobo. Y el Señor dice, miren, los envío como ovejas en medio de lobos. Tú y yo tenemos que entender algo, que hemos sido enviados como ovejas en medio de lobos. La gente que está allá afuera, la gente que está adentro pero que no es del Señor, son lobos rapaces. Y especialmente la palabra dice aquí
que iban a ser enviados a los pueblos, a las aldeas, a las villas del pueblo de Israel. El pueblo que llevaba el nombre del Señor. Sin embargo, el Señor dice que son, ¿qué? Lobos. En medio de ellos hay muchos lobos. En medio de ellos hay mucha gente mentirosa. Mucha gente que no le agrada el verdadero evangelio. Y así hemos sido enviados nosotros. Uno podría decir, bueno, Señor, pero qué locura. ¿Cómo mandas una oveja indefensa con un lobo? De hecho, la oveja, dentro de los animales de su especie, es la más indefensa. No tiene garras, no tiene colmillos, no tiene ni siquiera rabo para poder espantarse las moscas. Por eso hay que ungir la oveja, para que no se le metan las moscas y todos los insectos por la nariz y por los oídos y en los ojos. No tiene cómo espantarlos. Ahora mucho menos con un lobo. ¿Qué hace la oveja? ¿Qué le va a tirar? ¿Lana? ¿Lana en los ojos al lobo para salir corriendo? No se la puede quitar. Recuerda eso. Tiene que tener un pastor que la esquile. La oveja al pelo no se le cae, le sigue creciendo y creciendo. Es necesario quitarle toda la lana para que pueda ya seguir adelante. Si no, se muere de calor en la temporada de verano. Animales indefensos. Y el Señor dice así, los envío como indefensos en medio de gente peligrosa. Por lo tanto, sean astutos como serpientes e inofensivos como palomas. El Señor no está haciendo una apología a la serpiente, sino diciendo sean astutos. ¿Qué significa ser astutos? El Señor no está pidiendo sacrificios humanos. El Señor no está pidiendo que vayamos a buscar problemas. El Señor lo que está diciendo es que analicemos la situación. No está diciendo que llegues con un cartel mañana a tu empresa a decirles que todos se van para el infierno. No está pidiendo algo por el estilo, ni que te metas en medio del carnaval gay a hablarles de Sodoma y Gomorra. No está pidiendo que te vayas en este momento para Irak y le prediques a la gente de Estado Islámico. No está diciendo eso, sea astuto. Pero sobre todo dice que seamos inofensivos como palomas. Nosotros, al predicar el evangelio, nuestro propósito no debe ser dañar a nadie. Amén. Nuestro propósito no debe ser condenar a alguien al lago de fuego, todo lo contrario, debemos buscar y procurar que ellos se arrepientan y lleguen a la salvación. Versículo 17, tengan cuidado, dile al que está a tu lado, ten cuidado. Porque los entregarán a los tribunales y los azotarán con látigos en las sinagogas. ¿Sabes? El tiempo de la persecución anunciado ya ha empezado. Y hoy te quiero hablar de esto porque es necesario que estés preparado para lo que ya se está desatando, para lo que se está dando y para lo que se va a dar. Hay una persecución anunciada para la iglesia del Señor y esa persecución se va a dar. Hay lugares donde ya está con mucha más fuerza. Hacía mucho tiempo no hay una persecución tan clara al cristianismo en el Oriente como se ha vuelto a levantar en estos tiempos. Y vengamos a nuestro país y vengamos a Occidente y nos vamos a encontrar con situaciones bien complicadas. Hace 15 días, no sé si ustedes lo vieron en las noticias, salió en todos los periódicos, todos los noticieros a nivel nacional, un colegio en Bogotá, un colegio relativamente mediano, 350 alumnos, privado. La dueña y rectora del colegio se convirtió al cristianismo. Y se armó un escándalo a nivel nacional con titulares que decían los pecados del Colegio Nueva Granada. Cuando yo vi el titular, yo me imaginé que habían violado niños, que habían hecho quién sabe qué. El gran pecado fue que esta señora se convirtió y comenzó a predicar dentro del colegio. Comenzó a transmitirle la fe a los alumnos y los papás estaban escandalizados y llamaron a los medios de comunicación porque, oh terrible cosa, algunos niños llegaron con Biblias a la casa. Eso fue lo terrible. Y todo el medio de comunicación y Secretaría de Educación estaban escandalizados. ¿Cómo era posible que el niño llegara con una Biblia a su casa? Otro papá estaba asombrado diciendo que ya había metido a su hijo, lo iba a meter en terapias, porque el niño había llegado a decir que había entendido en el colegio que más importante que ser un buen ingeniero o un buen abogado, o un buen médico, o ser un empresario exitoso, lo más importante era ser un buen hijo de Dios. Y al papá le pareció que le habían dañado a su hijo. Pero llegan con pornografía y todo está bien. Llegan con la maldad y está bien. Ahora uno diría, bueno, ok, se levantó el medio de comunicación. Al otro día le quitaron el colegio a la señora.
Búsquenlo en las noticias. Le quitaron el colegio, un colegio privado. Sí, en papeles todavía sigue siendo la dueña, pero no puede pisar su colegio. Eso va en contra de todas las leyes que tiene el mismo país. Yo no tengo ni familiares estudiando, ni gente cercana. De hecho, aquí en la congregación no hay nadie que yo sepa con vínculos con la Universidad San Martín, para que quede claro hacia dónde va el comentario. Pero en esa universidad que han venido denunciando desfalcos, estafas y cuanta cosa por espacio de varios años, no ha pasado nada. Pero un colegio en Bogotá predica el evangelio y a los 2 días se lo han quitado. La secretaría, el ministerio, todo el mundo cayó, la ministra de Educación. No vamos a permitir eso. Los tiempos de persecución han iniciado, iglesia. Los tiempos de persecución han iniciado. Los jardines infantiles en los colegios públicos está prohibido hablar de Cristo, pero entregan cartillas con la opción de género, diversidad de género, donde le están enseñando a los niños de 4 o 5 años que pueden elegir si son hombres o mujeres. Eso está en la educación de los colegios públicos en nuestro país. Y la cartilla principal se llama Nicolás tiene 2 papás. Si la quieren consultar, la aberración. En Puerto Rico el día de ayer aprobaron una cartilla para educar a los niños entre 6 y 9 años para enseñarles cómo masturbarse. Enseñado en los colegios públicos de Puerto Rico. En San José de Costa Rica la semana pasada prohibieron la predicación en las calles si no hay permiso previo del Estado. Serán arrestados. En los Estados Unidos, en todo colegio público está prohibido hablar de Cristo. Estamos viendo cómo se está levantando el tiempo de persecución. Un homosexual o cualquier persona sale en un medio de comunicación, en una columna en el periódico, una valla, lo que sea, a decir que el homosexualismo es lo mejor que le puede haber pasado a los hombres. ¿Y qué le van a decir? Qué bien, eres un hombre moderno, eres un hombre tolerante. Pero se para un cristiano evangélico a decir que el homosexualismo es pecado y es una práctica abominable delante del Señor y se va preso, de acuerdo a la ley de antidiscriminación. Haz la prueba, si no me crees. Estamos comenzando a vivir los tiempos de persecución y aquellos que no estén preparados van a caer. Tal vez tú en ese momento digas, pero ¿para qué me dicen eso? Porque es que llegará la persecución a tu vida. Mira lo que dice acá. Los entregarán en los tribunales y los azotarán con látigos en las sinagogas. Los tribunales y las sinagogas representan 2 estamentos en los cuales tú y yo tenemos participación. Sinagogas tiene que ver con la religión organizada. Los grandes concilios, las grandes megaiglesias, que son las que las personalidades reconocidas, que son las que van dictando hacia dónde va la iglesia, que se levantan en contra de la verdadera palabra del Señor. Los tribunales representan la parte civil, como lo vimos en el colegio, pero cada uno de nosotros, al momento de hacerse cristiano, enfrenta tribunales en su casa, enfrenta tribunales en su trabajo, con su jefe, con sus compañeros de trabajo, con sus amigos, con sus vecinos, con toda la gente que lo conoce, que levantan un tribunal para emitir juicio. Ahora, yo creo que es muy lejos en Colombia la posibilidad de que nos vengan a flagelar con un látigo de cuero, pero hay un látigo que hace mucho más daño: la lengua. Es tremendo. Hoy hablar la palabra del Señor genera enemigos. Y ahorita con los videos me ha asombrado que la gente que más se ha molestado con los videos que hemos mandado son líderes y pastores. Y lo que hemos mandado es pura palabra. La vez pasada que mandamos como 25 versículos de Mateo, alguien me dijo, no me dañes la cabeza. Yo, ¿cómo te puede dañar la cabeza la palabra de Dios? Y es maestro en una de esas megacongregaciones. Maestro de instituto, de seminario bíblico, de teología. Pero no me dañes la cabeza. ¿Cómo te va a dañar la cabeza la palabra? Estamos en eso. Y si no nos preparamos, vamos a caer. Si no nos preparamos, vamos a sufrir, iglesia. Serán sometidos a juicio delante de gobernantes y reyes por ser mis seguidores. Pero esa será una oportunidad para que les hablen a los gobernantes y a otros incrédulos acerca de mí. Quiero hacerte una pregunta. ¿Estás preparado para ser enjuiciado? ¿Estás preparado para hablarle a tu jefe
¿Estás preparado para hablarle al rector del colegio, de la universidad? ¿Estás preparado para hablarle a las personas cercanas a ti acerca de Cristo, a dar testimonio acerca de Cristo, a pesar de lo que pueda venir? Porque si no estamos preparados, vamos a terminar negando al Señor, iglesia. Si no estamos preparados, vamos a terminar avergonzando el nombre del Señor. Hace un tiempo, cuando salió, y todavía no la han puesto a funcionar en totalidad, la ley en el Congreso de Antidiscriminación, que contempla el arresto, la parte penal, por hablar, por ejemplo, contra el homosexualismo o cualquier situación de estas, alguien me dijo: Juan, no puedes volver a predicar del púlpito de eso, te pueden meter preso. Mi respuesta hoy sigue siendo la que di ese día: si el Señor me está llamando al ministerio carcelario, pues allá iré. ¿Quiero ir a la cárcel? No. Pero estoy preparado para ir. La pregunta que debemos hacernos: ¿estás preparado para ir? Y quiero que pienses, la iglesia que tú conoces, el grueso de la iglesia cristiana hoy, ¿tú crees que están preparados para ir a la cárcel por Cristo? Rápidamente abandonarían la fe. Cuando los arresten, versículo 19, no se preocupen por cómo responder o qué decir. Hoy todavía para muchos de nosotros eso es lejano, pero con la ley que aprobaron en Costa Rica ya está pasando. Y créeme que los gobiernos mundiales están trabajando hacia eso. La próxima semana hay una reunión de la ONU con los principales líderes religiosos de todas las religiones del mundo, con el propósito de promover la paz. ¿Cómo se logra esa paz que quieren ellos? Eliminando a gente como nosotros, callando a gente como nosotros, que siempre venimos a decir: no, pero no es correcto. Que siempre nos levantamos a decir: suena bonito, pero al Señor no le agrada. Así se logra esa paz. Y por eso vienen sacándose toda esa cantidad de decretos. Nosotros no lo hemos visto, muchos no lo han visto, pero eso es lo que funciona y así se va a realizar. Pues no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. Versículo 21. Un hermano traicionará a muerte a su hermano. Un padre traicionará a su propio hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten. Todas las naciones los odiarán a ustedes por ser mis seguidores, pero todo el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. El Señor está diciendo algo tremendo aquí, iglesia. El que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Es necesario permanecer. Dile al que está a tu lado: permanece hasta el fin. Todas las naciones los odiarán. Mira que no dice que algunas naciones, sino que todas las naciones nos odiarán. El mundo nos va a odiar. El mundo no quiere a los cristianos. El mundo tiene malestar con el Señor. El mundo tiene malestar con la palabra de Dios. Tú tienes que entender algo, que el mundo no ha cambiado. Tal vez digas: bueno, eso era para el siglo I, como dicen muchos teólogos. ¿Sabes qué ha cambiado del siglo I al siglo XX? Los edificios, las carreteras, los medios de transporte, algunas cosas que se comen, la ropa. Pero el mundo y su manera de pensar sigue siendo exactamente la misma. Y la palabra de Dios sigue siendo exactamente la misma. Así que el resultado de unir el mundo con la palabra va a ser el mismo: odio hacia el Señor y odio hacia quienes son los seguidores de Cristo. Por eso a mí me parece absurdo. Si tú supieras la cantidad de millones que invierten muchas congregaciones para mostrarse amigables con el mundo, para hacer relaciones públicas con los gobiernos, para tener al mundo en el bolsillo, es increíble lo que podrían hacer con ese dinero. Pero lo más increíble es lo absurdo, porque no es bíblico. Una señal de que estamos haciendo las cosas bien es que el mundo no nos soporte. Es una señal. A mí, lejos de preocuparme cuando en muchos videos se levanta gente, el mundo es el colmo, digo: vamos bien, porque nos están odiando. Ahora, si nos odian porque le mando mensajes: tú eres una vieja fea, gorda, flaca, tengo problemas. Pero si me odian por predicar la palabra, vamos bien, iglesia.
Dile al que está a tu lado, vamos bien. Parece locura, ¿o no? Y puedes decir, bueno, ¿y este mensaje para dónde me lleva? Te lleva para lo más importante, para lo que viene. Yo puedo quedarme callado y no prepararte para lo que está por venir. Pero el día que crucen la línea, los que están del otro lado, y vengan a exigirte, apostatar de tu fe, ¿cómo vas a responder? Si te digo que lo único que Dios quiere es hacerte millonario, si te digo que lo único que Dios quiere es que la pases bien, cuando venga el problema, ¿cómo vas a responder? Amén. Vienen dificultades. Y quiero que entiendas lo que está diciendo el Señor. Los alumnos, versículo 24, no son superiores a su maestro, y los esclavos no son superiores a su amo. Los alumnos deben parecerse a su maestro, y los esclavos deben parecerse a su amo. Si a mí, el amo de la casa, me han llamado príncipe de los demonios, a los miembros de mi casa los llamarán con nombres todavía peores. ¿Sabes qué era? Cuando dice príncipe de los demonios le decían Belcebú, el señor de las moscas. Ese fue el título que le pusieron al Señor Jesucristo. Decían, este echa a los demonios por medio de Belcebú. Si a Jesús le dijeron eso, ¿qué esperamos que nos digan a nosotros? Pero todavía le damos demasiada importancia a nuestro buen nombre para el mundo. No puede funcionar así. A mí me parece tremendo ver esas ceremonias donde están en los premios Grammy, en todo esto, el mundo premiando a los artistas cristianos por ser buenos cristianos y ser nobles, y todas las letras que no ofendan a nadie y que no molesten a nadie, y entregando, como vi la vez pasada, a un cristiano famoso, entregándole un premio, un Grammy a Daddy Yankee, y aplaudiéndolo y abrazándolo. ¡Ay, qué bendición! ¡Qué cosa absurda! Si yo tuviera la oportunidad de hablar con Daddy Yankee, le diría, arrepiéntete y bota toda la porquería que has escrito. Eso es lo que yo le diría a Daddy Yankee. ¿Cómo salgo yo como cristiano, como cantante cristiano, y uno de los más reconocidos, feliz ahí por toda la tarima allá en Los Ángeles con el Grammy, abrazándolo? Qué bueno lo que este hombre ha hecho por la música. Qué bueno. Eso me sucedió la otra vez, estaba al otro lado, una congregación, y de repente allá dicen, y hoy estamos felices porque ya ha decidido unirse a la congregación y va a comenzar a servir Julanito de tal, director de la Mega Barranquilla. Se puso de pie y todo lo aplaudió. Y yo dije, ay, qué bien se convirtió el tipo. Cuando de pronto a los 15 días me entero que no, él siguió de director de la Mega. Pero entonces cada 6 horas de porquería, un reggaetón cristiano. 6 horas de porquería y un reggaetón cristiano. No, diga, no, aquí está el director de la Mega que ensució la mente de los jóvenes de Barranquilla y ya se arrepintió. Y démosle gloria a Dios. Amén. Pero estamos en otro tiempo. Estamos en otras épocas. Así que no tengan miedo de aquellos que los amenazan, pues llegará el tiempo en que todo lo que está encubierto será revelado y todos los secretos se dará a conocer a todos. Lo que ahora les digo en la oscuridad, grítenlo por todas partes cuando llegue el amanecer. Lo que les susurro al oído, grítenlo desde las azoteas para que todos los escuchen. ¿Qué es lo que tenemos que gritar, iglesia? La palabra de Dios. No voy a decir que levanten la mano, pero ¿cuánto les ha dado pena mandar a todos sus contactos los videos? ¿Cuántos han dicho, uy, no, pero ese video está muy fuerte, se lo mando a mi familia, ay, no, terrible? Y te lo voy a decir porque me sucedió esta semana a mí mismo. Por eso dije, no levanten la mano, pero voy a hablar de mí. Esta semana que sacamos el primer video del catolicismo acerca de los libros apócrifos y todo esto, iba a enviar y dije, ay, en la lista está la dueña del apartamento, que es católica. Y el apartamento me lo tiene bien barato y esa semana me va a hacer un cambio de toda la ventanería. Uy, espere. Y comencé a pensar y decir, Señor, ¿y si la saco de la lista y después de que renueve el contrato la vuelvo a meter? Porque... Y me viene esa conversación y llegó este pasaje. No, perdóname Dios. Y mandé el mensaje, ya se fue.
Vi los 2 chulitos azules, sé que ya le llegó. Ahora no he hablado con ella, tengo que hablar con ella mañana. Si ven por ahí un anuncio en el grupo de la iglesia diciendo que si alguien se da un apartamento, soy yo. Porque es que tenemos que entender que va a haber un costo. Estamos dispuestos a pagarlo. Estamos dispuestos a llevar el oprobio de Cristo, como dice en Hebreos, sobre nuestras vidas. Estamos dispuestos a predicar la verdad, así nos cueste que toda la familia nos deje de hablar, así nos cueste que nos echen de todos los trabajos, así nos cueste que no nos vuelvan a hablar en el barrio, así nos cueste que nos quedemos sin trabajo, así nos cueste que nos toque cambiarnos de casa para una habitación. ¿Estamos dispuestos a lo que sea por Cristo? ¿O vamos a seguir callados? Porque es lo que está diciendo aquí el Señor. Versículo 28, y vuelve a repetir: no teman. Porque sé que escuchar esto a muchos les puede generar temor. Y alguien me diría: Juan, ¿y tú no te da temor? A mí me da temor. Yo no puedo decir: estoy esperando, ¿dónde habrá una turba que me levante a piedras? Yo no estoy esperando eso, yo no como vidrio, yo no soy loco. Yo no estoy ahorrando para irme a Irak a predicarle a Estado Islámico, yo no estoy haciendo eso. Pero estoy dispuesto. Son 2 cosas diferentes. Si eso es lo que me va a tocar, voy. Que venga lo que haya que venir. Pero muchos realmente no están dispuestos a hablar lo que tienen que hablar porque tienen miedo. Mira, el Señor dice: no teman, versículo 28, a los que quieren matarles el cuerpo, no pueden tocar el alma. Teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Mira qué tremendo lo que está diciendo el Señor en este pasaje, iglesia. Porque nosotros le tememos mucho a la gente que nos puede hacer daño aquí en la tierra. No teman a ellos, no teman a sus amenazas. Y yo te lo digo como alguien que ha sufrido amenazas de muerte por causa del Evangelio. Me hace casi más 6 años, creo, 6 años, 5 años y medio, me amenazaron de muerte un grupo de pastores por estar predicando algo en una emisora cristiana. Por eso cuando les digo que es un milagro que estemos otra vez en una emisora cristiana, es porque es un milagro. El Señor les ha vendado los ojos y nos han dejado volver a entrar. Pero yo recuerdo, y pregúntale a mi esposa, la llamada literal de decir: mira, Juan, tu esposa es joven, tu hija es muy pequeña para que se queden solas. Cierra la boca. Y eran pastores. Y yo decía: pero ¿cómo así? Y el dueño de la emisora me dijo: cállate, porque nos pueden poner una bomba aquí. Y yo: ¿cómo así que una bomba? ¿Sabe el Señor que no miento? ¿Cómo así que una bomba? Me dijo: sí, ya mataron a un pastor en Cali por lo mismo. No, pero ¿estamos hablando con pastores o con la Cosa Nostra? Es verdad. Es terrible. Y sí, salí y miraba para la esquina 2 veces. Y pasábamos. Pero ya lo hicieron una vez y ¿sabes qué? Dios me guardó. Ahora ando buscando otra vez problemas. No, yo no ando buscando problemas. Alguien me escribió estos días: te andan buscando, Juan. Le dije: yo sé. Pero ¿qué voy a hacer? Yo sé. Pero es que mi vida no vale nada, esta vida terrenal, en comparación con la promesa eterna. Amén. No le temas al que puede matarte el cuerpo. No le temas al que te puede quitar el dinero. No temas al que puede quitarte la salud. No temas al que te puede quitar la ropa. No temas al que te puede dejar solo. Témele a Dios, que te puede quitar no solo eso, sino echar tu alma al infierno. Ahí es donde entendemos cuál es el propósito de ir al Sinaí y qué tiene que ver con nosotros. Dios nos habla estas palabras fuertes. ¿Sabes, iglesia? Cuando pasan cosas como la que yo estoy viendo en las noticias, me alegro y digo: Dios, todas esas veces en que mucha gente se ha molestado, las ocasiones donde yo mismo he dicho: Dios, ¿por qué ha sido tan fuerte la palabra? Hoy me alegra haberlo hecho, porque creo que los de ustedes que permanezcan están preparados para enfrentar lo que pueda venir. No hay una iglesia blandengue.
que a la primera persecución salga corriendo. Hoy digo, Dios, gracias por habernos hablado fuerte, porque estamos entrando en esos tiempos, porque estamos entrando en el momento de la persecución, porque estamos a punto de ver cómo muchos de nuestros hermanos en la fe en este lugar van a perder sus trabajos por causa del Evangelio, y nos va a tocar a muchos decir, vente a quedar en mi casa, y entre otros mantenerlos porque no logran conseguir un trabajo a causa de la fe. Y me alegro de haber predicado fuerte, porque eso nos guarda. Y dice, no importa, lo perdemos todo, pero le tememos a Dios. Porque con cada mensaje hemos enseñado a temerle a Dios, no a los hombres. Y no significa ahorita oremos porque venga rápido, no, oremos porque no nos toque pasar eso. Oremos porque el Señor nos guarde, oremos porque el Señor nos preserve de todo eso, pero sobre todo oremos porque si eso llega, permanezcamos firmes. Amén. Y especialmente quiero, y lo voy a decir públicamente, que oremos mucho por Gerson, que su trabajo está pendiendo de un hilo por causa del Evangelio, y de un hilo bien delgado. Y él está pesado, así que perdón, no sé por qué. Bueno, versículo 28. No teman a los que quieren matarles el cuerpo, no pueden tocar el alma. Teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¿Cuánto cuestan 2 gorriones? Una moneda de cobre. Sin embargo, ni un solo gorrión puede caer a tierra sin que el Padre lo sepa. En cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado. Mira lo precioso que Dios dice, que tiene contados los cabellos de nuestra cabeza. Eso no lo sabemos nosotros. No lo sabemos. Pero Dios, cuando dice esto, está haciendo referencia al cuidado del detalle que tiene de cada uno de nosotros. Y creo que hasta hoy podemos testificar que con todos los problemas que hemos vivido, a pesar de toda la oposición, a pesar de toda la dificultad, aquí no se ha muerto el primer hermano de hambre. Aquí no ha pasado el primer hermano que, oiga, vi a Julano allá en cuero en la... No hemos escuchado eso. Amén. Puede sonar chistoso, pero es que es la verdad. Ropa fina, ropa de marca, ropa sin marca, pero vestidos estamos. Camisillas, pero vestidos estamos. Amén. En cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado, así que no tengan miedo. Mira, el Señor vuelve a decirnos lo mismo. Este mensaje no es para asustarnos. Este mensaje es para darnos fuerza. Es para decirnos, no tengas miedo, si eso va a pasar. Alégrate de que eso pase, porque ¿sabes qué significa? Que Cristo está cerca. Eso es lo que significa esto. Que se esté levantando tanta persecución, tanto malestar, es porque Cristo está cerca. Eso es lo que tiene que alegrarnos. Para Dios ustedes son más valiosos que toda una bandada de gorriones. Todo aquel que me reconozca en público aquí en la tierra, también lo reconoceré delante de mi Padre en el cielo. Y puede sonar, no, yo nunca negaría al Señor. Versículo 33. Pero al que me niegue aquí en la tierra, también yo lo negaré delante de mi Padre en el cielo. Te lo digo porque yo estuve a punto de hacerlo con la señora del apartamento. Es la verdad. Y fueron como 5 minutos de, ¿la saco de la lista o no la saco de la lista? ¿La saco de la lista o no la saco de la lista? Porque bueno, los otros finalmente no tengo negocios con ellos, nada, pero ella sí tiene poder sobre mí en algo. Poder que le ha sido conferido del cielo, como dijo el Señor. Amén. Pero finalmente es la que tiene las escrituras del apartamento. Pero si lo niego, Él también me negará. Así que no lo pienses 2 veces. Si obedecer al Señor, si honrar al Señor, te cuesta lo que te cueste, que te cueste. Versículo 34. No crean que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. He venido a poner un hombre contra su padre, a una hija contra su madre y a una nuera contra su suegra. Bueno, eso es fácil.
Sus enemigos estarán dentro de su propia casa. Sus enemigos estarán dentro de su propia casa, iglesia. Mira lo que dice el Señor, no crean. Hoy están predicando que Cristo vino para hacer la familia feliz. No es verdad, no lo creas. ¿Podemos tener familias felices? Sí, si todos estamos en Cristo. Pero si un miembro de la familia no está en Cristo, es muy difícil una familia feliz. Porque siempre serás el amargado. Y si tú eres el único de la familia, peor. Siempre serás el que se cree más santo. Siempre serás el que se las sabe todas. Siempre serás el que anda tirando, sacando la paja con la viga dentro del ojo. Siempre serás el que se cree Dios. ¿Por qué juzgas si tú no eres Dios? Y una cantidad de sandeces que no tienen soporte bíblico. A propósito, vean el video de hoy. Está recomendado acerca de lo que es juzgar. Pero Dios dice lo contrario. Yo he visto gente que se ha ido detrás de sus padres, esposas que se han ido detrás de sus esposos, esposos detrás de sus esposas, diciendo es que tenemos que estar juntos. A mí me han acusado de divisor. Estás trayendo división, estás yendo en contra de lo que Dios ha instituido. No, iglesia, no es verdad. Si mi esposa se va en contra de la palabra de Dios, tengo yo que seguirla. Si tu esposo se va en contra de la palabra de Dios, tienes que seguirlo. No. Si tus padres se van levantados en contra del Señor, tienes que seguirlos. No. Si tus hijos se deciden levantar contra el Señor, tienes que seguirlos. No. Eso es lo que dice el Señor. Por eso dice, los enemigos de un hombre serán los de su propia casa, su propia familia, iglesia. Y como dicen por ahí, no hay cuña que más apriete que la del propio palo. Es duro, no es fácil, pero es la verdad bíblica. Amén. Si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. Aquí el Señor lo aclara. No podemos amar a nadie más que al Señor. Amén. Si te niegas a tomar tu cruz y seguirme, no eres digno de ser mío. Si te aferras a tu vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. Mira, estos dos versículos son tremendos. Si te niegas a tomar tu cruz y seguirme. Tomar la cruz es todo lo contrario al evangelio de la prosperidad. Tomar la cruz es todo lo contrario a lo que están enseñando de que Dios nos quiere hacer a todos millonarios. La cruz era algo que traía humillación. La cruz trae problemas, la cruz trae dificultades. ¿Y sabes a dónde conduce la cruz? Una persona que tomaba su cruz, ¿a dónde caminaba? Hacia la muerte. Y nosotros tenemos un llamado de parte del Señor a tomar la cruz y seguirlo a la muerte. Ahora, no necesariamente física, la muerte de tu ego, la muerte de tus planes, la muerte de tus ideales, la muerte de tus sueños, la muerte de tu voluntad para que Cristo sea el que gobierne en tu vida. Amén. Porque Cristo lo hizo y dijo, Padre, si es posible pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Cuando Cristo fue a la cruz, lo que murió allá, sobre todo no fue su cuerpo físico, que murió, su voluntad, el deseo de Él. Y se hizo la voluntad del Padre. Se cumplió el plan celestial. Eso es lo que tenemos que hacer. Si te aferras a la vida, la perderás. Si entregas tu vida por mí, la salvarás. Esto parece loco, pero yo siempre me he hecho una pregunta, no la respondan, pero es una pregunta recurrente en mi cabeza, en mi corazón. Y es la siguiente escena. Me imagino estando predicando y que derriban esa puerta y entra un comando armado, encapuchados. Se ponen aquí al frente y dice, el que no se levante en ese momento y blasfeme de Cristo, lo vamos a matar. La pregunta siempre ha sido en el sueño y en el pensamiento, ¿cuántos se van a levantar? ¿Cuántos se van a parar y decir, Cristo, ¿cuál Cristo? Eso es una iglesia cristiana. No lo sabía. A mí me invitaron hoy.
Está con el chaleco puesto y a mí me invitaron hoy. No estoy hablando de Luis, ni de William. Pero ¿cuántos realmente se pararían y decir, Cristo, ¿cuál Cristo? No, no. Es mejor aquí corrió y vive para contar otro día. Yo doy el testimonio de lo que pasó allá. ¿Y el testimonio en el cielo? Si te preguntas sinceramente de la iglesia cristiana de Colombia, piensa en Barranquilla, ¿cuántas personas creen que morirían por Cristo en una situación de esas hoy? De todos los que profesan ser cristianos en las calles y en las redes sociales. Muy pocos. Porque lo que tienen aquí metido es que Cristo vino para darles salud, riqueza y prosperidad. Nada más. Y de paso, vida eterna. Pero lo importante es ahora. No es así. Es un engaño de las tinieblas. El que entregue su vida por mí la salvará. Esto es absurdo. Esto es locura. Y sí, es la locura del Evangelio. La locura de morir para vivir. La locura del perderlo todo para recibirlo todo. Y sin haber visto nada, porque tú y yo no hemos visto nada. ¿O quién ya vio la Nueva Jerusalén? Para decirle mentiroso, porque no la han creado. En Apocalipsis dice que el Señor creará la Nueva Jerusalén. Nadie la ha visto, pero creemos que será construida. Amén. ¿Quién de ustedes ha visto a Jesús? En las películas, no cuenta. Ninguno ha visto a Jesús, pero creemos que vive en nuestros corazones. ¿Quién de ustedes ha volado sin un avión? Ninguno, pero creemos que seremos llevados hasta las nubes y no nos vamos a caer. Creemos, iglesia. Eso es locura, porque el mundo te pide pruebas sólidas y lo que nosotros damos simplemente es fe. Creemos en que todo lo que Dios ha dicho es verdad. El solo hecho de que tú y yo creamos que esa es la palabra de Dios, ¿sabes que se necesita tener? Fe. Para creer que nuestras vidas deben ser guiadas por este libro y estar dispuestos a morir por lo que dice este libro. Se necesita fe. Y esto es de locos. Por eso sin fe es imposible agradar al Señor. Deuteronomio capítulo 20, y con esto termino. Porque el Señor dice que el que permanezca firme hasta el fin será salvo. Pero ¿cómo permanecer firmes hasta el fin en nuestras propias fuerzas? ¿Qué es lo que tenemos que recordar? Porque ahora tenemos claro, la señal se cumple, el Señor nos lleva al monte Sinaí, escuchamos su voz fuerte muchas veces y hoy podemos decirle a Dios, espero como lo he hecho yo, Dios, gracias por cada vez que me has hablado fuerte. Dios, gracias por cada cosa que he visto que me has disciplinado. Porque esa disciplina me hace decir, el Señor es serio. Dios me ha disciplinado muchas veces y cuando me disciplina yo digo, el Señor es cosa seria. Y le aprendo a temer cada vez más. Y escucho de alguien que el Señor disciplinó y digo, el Señor es serio en verdad. El Señor no es de juego. Deuteronomio capítulo 20, versículo 1 dice, cuando salgas a luchar contra tus enemigos y te enfrentes con caballos y carros de guerra y con un ejército más numeroso que el tuyo, no tengas miedo. El Señor tu Dios, quien te sacó de la tierra de Egipto, está contigo. Cuando te prepares para una batalla, el sacerdote saldrá a hablarle a las tropas y les dirá, préstenme atención, hombres de Israel, no tengan miedo cuando salgan hoy a pelear contra sus enemigos. No se desanimen ni se asusten, ni tiemblen frente a ellos, pues el Señor su Dios va con ustedes. Él peleará por ustedes contra sus enemigos y les dará la victoria. El original termina diciendo porque la batalla es del Señor. Iglesia, nuestra lucha no es contra el gobierno. Nuestra lucha no es contra el jefe. Nuestra lucha no es contra el vecino. Nuestra lucha no es contra el familiar. Nuestra lucha es contra potestades espirituales, ejércitos más grandes que nosotros. Pero el Señor en la mañana de hoy nos recuerda algo y es, no tengas miedo porque la batalla no es tuya. La batalla es del Señor.
Amén. El Señor Dios Todopoderoso va delante de nosotros. Así que no te asustes por lo que estás escuchando que va a venir. Confía en el Señor, porque Él es el que peleará por su iglesia. Nosotros saldremos al campo de batalla, nos presentaremos, mostraremos armas, haremos revista, pero el que pelea es el Señor. Lo único que a nosotros se nos pide es presentarnos en el campo de batalla. Del resto se va a encargar el Señor. Amén. No estés asustado. En verdad confía en el Señor. Hoy es un mensaje en el que si tú has venido poniendo los cimientos como debes ponerlos, eso no te debe asustar. Te debe alegrar y decir, estamos en las últimas. Pero sobre todo debes confiar en que Dios peleará por ti. Dios peleará por nosotros. Cuando estés en esa oficina, cuando estés en tu casa, cuando estés en el carro, en el bus, en la moto, donde estés, recuerda que sin importar el ataque, Dios está allí contigo. Vamos a orar, porque el Señor ha puesto en mi corazón orar por muchas batallas que pueden parecer pequeñas para muchos, pero que muchos las están sintiendo batallas grandes, y son batallas grandes en el Espíritu. Quiero que inclinemos nuestro rostro allí donde estamos, en señal reverente delante del Señor, para decirle, Señor, necesitamos de tu ayuda, para pedirle al Señor Dios Todopoderoso que derrame de su fortaleza sobre nosotros como iglesia. Señor, pone en mi corazón orar por las batallas de cada uno de nosotros, orar en este momento por los hombres que en ese momento están enfrentando presiones laborales. Señor Dios, oramos por todos esos hombres esforzados, aquellos que en sus trabajos, Señor, están experimentando persecución, están experimentando dificultades a causa del Evangelio, a causa de querer hacer las cosas a tu manera, por negarse al engaño, por negarse a abandonar sus familias a causa de los horarios laborales, por negarse, Señor Dios Todopoderoso, a congraciarse, Padre, con la pornografía, con el doble sentido, con la vulgaridad, a aceptar y animar y a tolerar el pecado en medio de sus trabajos. Señor Dios, yo oro por cada uno de ellos que día tras día tienen que cambiar la mirada porque les mandan a sus pantallas, en sus trabajos, a sus celulares, Señor, ríos de inmundicia y de suciedad. Oramos en el nombre de Jesús, Señor, por cada mujer, ama de casa en este lugar, que ha venido luchando, Señor, que ha venido sintiéndose triste, que ha venido sintiéndose derrotada muchas veces, por cada mujer que abnegadamente, Señor, ha renunciado, Dios, a los sueños que tenía, a los propósitos que podría haber tenido y se ha sometido a hacer tu voluntad en su casa. Oro por cada mujer, Señor, que ha venido luchando con pensamientos, Dios Todopoderoso, del enemigo que le dicen que está perdiendo su tiempo, que está perdiendo, Señor, la oportunidad de triunfar en medio del mundo. Oro, Señor, en el nombre de Jesús por la batalla de cada una de ellas. Oramos en el nombre de Cristo por cada hombre, Señor, que a pesar del cansancio se esfuerza por llegar a sus casas, su casa, Señor, y dedicarle tiempo a sus hijos. Por esos hombres, Señor, que a pesar del cansancio de la jornada diaria, llegan a sus casas, Señor, y sacan el tiempo, Padre, para abrir la palabra y compartir con sus familias, sin importar si tienen mucho o poco conocimiento teológico. Oro en el nombre de Cristo Jesús por todos los jóvenes, los solteros en este lugar, que han decidido decirle no a los placeres del pecado, que le han dicho no y sufren, Señor, burlas, sufren, Señor, persecuciones, Padre. Son señalados en su universidad, en su colegio, por no participar de las borracheras, por no participar de la inmoralidad sexual, por no participar, Señor, de la promiscuidad que se ve en este momento en medio de la juventud. Oro por todos y cada uno de ellos que han decidido guardar sus corazones y sus cuerpos para Cristo y para el momento en que tú les concedas su esposo o su esposa. Oro en el nombre de Jesús por nuestros niños, Dios, que son también burlados cuando son enfrentados, Dios, a la permisividad de otros niños, a lo que viven, Señor, a los malos ejemplos de otros niños, Señor. Padre, oro por todos nuestros hijos que de una u otra forma están experimentando privaciones
por causa de la palabra, para que no crezcan con resentimientos, para que no crezcan, Señor, con malestar en contra de sus padres, en contra del Evangelio, sino que realmente puedan ver, Señor, la bondad y la misericordia de haberlos puesto en un hogar cristiano, en un hogar que los guarde, que los proteja. Oro en el nombre de Jesús por todas las mujeres que son cabezas, Señor, en sus casas. En el nombre de Jesús, porque no tienen, Señor, su esposo se ha ido, su esposo ha fallecido, o su esposo no está en los caminos del Señor, así que les toca ser las sacerdotes en esas casas, Señor, no porque quieran, sino porque tienen que hacerlo, Dios. Te pido porque las fortalezcas. Te pido en el nombre de Jesús que ellas puedan sentir que tú eres el sacerdote de sus hogares, que tú eres su esposo, que tú eres su compañero, Dios Todopoderoso. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús, por todos nuestros hermanos en la fe, que a este mismo momento, en este mismo instante, están huyendo por las montañas en otros países, corriendo, Señor, de grupos armados que los persiguen por causa de tu nombre. Oramos por esos misioneros, Señor, que han aceptado el llamado valiente y han ido y están preparándose para ir a esos lugares donde saben que pueden perder literalmente sus vidas a causa del Evangelio. Oramos, Señor, porque fortalezcas esas familias, Señor Dios Todopoderoso. Oramos en el nombre de Cristo, porque el día que llegue, si llega la persecución a la puerta de nuestras casas, podamos, Señor, levantarnos con valentía y proclamar: mi casa y yo servimos al Señor. Dios, la batalla es tuya, pero tú conoces nuestra debilidad humana y sabes que la sentimos como si fuera nuestra. Ayúdanos a seguir confiando en ti. Ayúdanos a seguir creyendo y esperando en tu palabra y en tus promesas. Ayúdanos a ver cómo actúas, aunque no veamos nada. En el nombre que está sobre todo nombre, gracias, porque la señal se ha cumplido. Hoy podemos recordar que fuiste tú quien nos sacó de Egipto, que nos has hablado con fuerza muchas veces, de manera que tal vez nos asustemos, pero lo haces para que te temamos y nos abstengamos del pecado, podamos permanecer firmes y ser preservados para la vida eterna. A ti toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén.